Grabación. Dice el problema, ya está resuelto, pero vamos a explicar para que tomen nota. Estamos en la unidad 3, bombas, tuberías, válvulas, accesorios. Pues prácticamente lo que estamos viendo es lo que ustedes en aquel tiempo estudiaron, transporte de fluidos. Todo esto que menciona la unidad 3 es transporte de fluidos. Entonces, para que recuerden un poquito, aquí le voy a cambiar el 1007A de... Bueno, el problema dice, para una tubería con un diámetro interior de 2.067 pulgadas, fluye agua a 303 Kelvin, con un flujo volumétrico de 10 galones sobre minuto. Calcule el número de Reynolds. Ok. Si nos están pidiendo calcular el número de Reynolds, ¿cuál sería el objetivo de saber dicho valor? ¿Cuál sería ese objetivo, jóvenes? Así es. Comúnmente cuando nos piden el estudio, el análisis, la determinación del número de Reynolds, nos enfocamos a que si el fluido con el que se está trabajando ¿sí? Tiene un flujo laminar o un flujo turbulento. Ahora bien, nos dice que fluye agua. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos vamos a basar en trabajar con fluidos, pero esos fluidos van a estar en estado ¿qué? En estado líquido, porque también podríamos tener en estado ¿qué? Gaseoso. Ahorita para la parte de nuestro estudio, pues vamos a trabajar con fluidos en estado líquido. Bueno, entonces nuestro fluido de estudio pues va a ser agua y nos piden el número de Reynolds. Ok, entonces si vamos a interpretar lo que viene siendo el problema, voy a ocupar aquí un puntero, un momento. Aquí está. Si vamos a interpretar el problema, pues lo primero que hay que sacar, pues en este caso son los datos. Dice, por una tubería con un diámetro interior de 2.067 pulgadas. Ok, entonces quiere decir que tengo un tramo de tubería y que una de las especificaciones técnicas de esa tubería que nos dan es el diámetro interior. La pregunta sería la siguiente: ¿por qué nos dan un dato de diámetro interior y por qué no nos dan el dato de diámetro exterior? ¿Por qué no nos dan la parte de interior y no la exterior? Porque solo vamos a medir los Reynolds con la parte interna y no tenemos los datos de entrada de agua. Pues es más útil que nos digan ¿sí? por dónde va a pasar nuestro fluido. Y pues por obvias razones, espacialmente, pues el fluido va a pasar por la parte interna, ¿no? Por la parte interna de la tubería. No necesariamente debemos de considerar el diámetro exterior. Entonces, es más útil que nos indiquen el diámetro interior debido a que es el espacio por donde va a fluir el agua, ¿sí? Entonces, por ello nos dan el diámetro interior. Pregunta: si no nos dieran el diámetro interior, pero también no nos sirve el diámetro exterior, ¿qué datos nos pudieran estar dando? ¿Qué datos sí sería útil? El calibre del grosor. Lo que vendría siendo, primeramente, el tipo de tubería, si puede ser de acero o puede ser de cobre. Eso sería interesante, el tipo de material. Más apegado a lo que dice usted, Camacho, posiblemente sería la cédula. Y ya con la cédula y conociendo también el tipo de material, pues podríamos obtener todos los demás datos que vendría siendo diámetro interior, diámetro exterior,
espesor del material, incluso en alguna de las tablas nos podrían dar el área transversal. Incluso hay tablas que son muy amigables y que te dicen, dame el tipo de tubería con el que estás trabajando. Acero, ok. Dame la cédula de tu tubería, cédula 40, cédula 80, el que sea, vamos a suponer que sea 80. Y con esos dos datos de tipo de material y tipo de cédula, vamos a buscar en tablas y posiblemente nos dé la tabla el diámetro interior, el diámetro exterior, la resta del diámetro exterior con el interior nos da el espesor del material, y conociendo los diámetros internos o el diámetro interior podemos obtener el área transversal. Entonces, si en dado momento, jóvenes, no les dicen el diámetro interior, pero sí les dice tipo de tubería, cobre, acero, aluminio, incluso plástico, no sé, y les da la cédula, entonces ustedes pueden obtener la información restante. No sé si me explico. Sí. Una pregunta. ¿Por qué hay más? 3. Bueno, entonces, ojo con eso, nada más en la parte de que si no le dan el diámetro interior, ustedes les pueden dar el tipo de material y la cédula. Con eso ustedes podrían determinar el diámetro interior. Ok, entonces a nivel de datos tenemos el diámetro, aquí está. Siguiente, si leemos el enunciado dice, fluye agua a 303 Kelvin. Y aquí pareciera que solo tengo un solo dato, en donde me dice, fluye agua a 303. Sin embargo, tengo dos datos. Por ejemplo, el tipo de fluido y la temperatura a la que se encuentra ese fluido. Entonces tengo dos datos, tipo de fluido y la temperatura del fluido. En este caso la temperatura del fluido es de 303 Kelvin y el fluido pues es agua. ¿Por qué lo menciono? Porque ahorita incluso ustedes me estaban preguntando, ¿qué significa el arroba? El arroba significa, hasta donde yo lo tomo, es evaluado a. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Adelantándome un poquito, que la densidad es evaluado a 303 Kelvin. ¿Qué quiere decir esto? Que la densidad se va a determinar a cierta temperatura, pero ¿de quién? Entonces ahí viene la pregunta, del fluido que tú estás trabajando. Entonces, en resumen, sin adelantarme tanto, es determina la densidad del fluido de trabajo, determina la densidad del agua a la temperatura a la que se encuentra, que es a 303 Kelvin. Bueno, entonces por eso la información del tipo de fluido es ahí donde gana relevancia, porque a partir del tipo de fluido yo voy a determinar las propiedades de dicho fluido a la temperatura a la que se encuentre. Ahí es donde gana relevancia esa información, porque numéricamente, pues para mí solo resalta la temperatura, pero vean que el efecto de la temperatura tiene relevancia cuando conocemos el tipo de fluido y la propiedad que queremos determinar. No sé si me explico. ¿Sí? Bueno, luego dice, con un flujo volumétrico. Este flujo volumétrico, pues más que nada lo conocemos en transporte de fluidos o mecánica de fluidos como caudal. Si viene la palabra caudal en alguno de los ejercicios, pues es flujo volumétrico. Pero posiblemente este problema lo que quiere darte a conocer también es que no solo puedes manejar un flujo volumétrico, también puedes manejar un flujo molar y un flujo másico. Comúnmente en este tipo de problemas no se manejaría un flujo molar, es muy raro, o al menos yo no lo he visto, se ve más en reactores, los flujos molares. Aquí en este tipo de problemas se maneja un poco más el flujo volumétrico o conocido como caudal, ¿sí? O el flujo másico o también llamado pues caudal másico. Entonces pueden tener en términos de flujo volumétrico o flujo másico.
Ahorita solo es el flujo volumétrico. Y nosotros lo vamos a conocer como Q. De hecho, si ustedes buscan en libros como de Robert L. Mott, de mecánica de fluidos, van a ver que Q, ahí le llaman caudal. Nosotros le vamos a manejar también como Q o como V, pero a diferencia, en esta V tiene un puntito arriba. Ese puntito arriba, hay una historia atrás de ello, pero anteriormente, cuando tú querías considerar un flujo volumétrico, por ejemplo, pues estaba en términos de volumen. Pero para hacer la distinción entre volumen y flujo volumétrico, lo que hicieron es colocarle un puntito arriba. Entonces lo mismo sucede en algunos libros donde se maneja el flujo másico. ¿Cómo lo manejan? Como M. Pero para no confundir con masa y decir que estoy hablando de flujo másico, le ponen un puntito arriba. Entonces, por eso también en algunas ocasiones, en algunos libros, puede venir como una letra V que indica la parte de volumen, pero con un puntito arriba, que esto ya transforma el término de volumen a flujo volumétrico. Tenemos 10 galones sobre minuto. Recordemos que el flujo volumétrico es el volumen que pasa, ¿sí? El volumen de un fluido que pasa a través de una tubería con respecto al tiempo. Aquí dice galones, pero posiblemente estemos más acostumbrados a litros, metros cúbicos, etcétera. Son los más comunes. El galón posiblemente es más en unidades inglés. Pero ¿por qué ahorita te lo manejo en galones? Porque también debes de recordar que puedes hacer, sí, pero también tienes que hacer esa parte de recordatorio de conversiones. Porque de hecho lo vas a hacer, mira. Aquí que dice pulgadas, aquí que dice galones, y dice minutos y Kelvin. Entonces, sugerencia, cuando tú estés trabajando con un problema, trata de orientarlo un poquito más al sistema internacional. Es decir, en vez de pulgadas, metros. En vez de galones, metros cúbicos. En vez de Kelvin, Celsius. Entonces, comúnmente yo te sugiero que si tienes unidades del sistema inglés, para que sea más fácil, bueno, considero yo, pásalo al sistema internacional. Seguimos. Y nos piden el número de Reynolds. Ya me dijeron que el número de Reynolds, pues más que nada es para conocer el tipo de flujo que yo tengo, en este caso, a través de la tubería, al pasar agua, ¿no? Bueno, planteamiento. El planteamiento, pues tiene que ver con la parte de las fórmulas que voy a utilizar, el diagrama posiblemente de mi problema, y aquí pues hago una representación de la tubería, de un tramo de tubería. Con este caso estoy indicando el diámetro, que el problema sí nos lo da, la temperatura a la que fluye el agua, que son 303, el caudal o el flujo volumétrico, que son de 10 galones sobre minuto. Y ahora, para determinar el número de Reynolds, ¿qué considera? A ver, Alan, ¿qué considera? Dijimos. La densidad, la viscosidad. A ver, en orden, primero ¿Densidad, no? la densidad del fluido, ¿Velocidad? la velocidad, ¿El diámetro? el diámetro de quién, La tubería. y mu, es mu, pero mu, ¿qué significa? ¿La qué? La viscosidad. Viscosidad. A ver, Víctor, para que no se duerma, ¿esto qué nos está indicando? Esto nos está indicando que yo debo de determinar las propiedades físico-químicas del fluido, en este caso densidad y viscosidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a ver, si yo necesito densidad, en el problema no me lo dan, entonces lo tengo que determinar. Velocidad, ¿me dan la velocidad? No, entonces ¿qué quiere decir? Que también lo tengo que
determinar. El diámetro interior, ¿me das el diámetro interior? Sí. Entonces, necesito la densidad, que no lo tengo, pero lo voy a determinar a la temperatura del fluido. La velocidad no la tengo, pero también la necesito. ¿Cómo la determinarían? O comúnmente, ¿cómo entendemos la velocidad? ¿Cómo la recuerdan ustedes? La velocidad es igual a la distancia por tiempo. Sobre tiempo. Por tiempo. Ok. Entonces queremos saber qué tan rápido, ¿no? La velocidad nos dice la rapidez del fluido. La rapidez con la que está atravesando el agua en un instante de tiempo. ¿Sí o no? ¿Sus unidades cuáles son? ¿Qué? Las unidades. Distancia sobre tiempo. Ajá, metro sobre segundo. Ok, entonces no la conozco, pero sí la tengo. Digo, no la conozco, pero la tengo que determinar. El diámetro, en este caso es el diámetro interior. Y si nos lo dan, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto vale? 2.067 pulgadas. Pero en pulgadas. Pero bueno, si nos lo dan. Por último, Felipe. La viscosidad. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es la viscosidad? ¿O cómo veo la viscosidad? ¿O por qué tengo que determinar la viscosidad? ¿A qué temperatura tengo que determinar? Ok, ¿qué más? ¿Por qué la viscosidad es importante? Ya Lidia 5 preguntas. ¿Cómo se dice? Su fricción es de la tubería. Su fricción. Y bueno, vamos a tomar el punto de fricción. ¿Pero qué es la fricción entonces? ¿Qué es la fricción ahora? Así es. La resistencia la resistencia que pone el fluido, ¿no? Valga la redundancia, a fluir, por decirlo. Entonces, la parte de la viscosidad es muy importante porque nos indica la resistencia que genera el fluido para, pues, pasar de un punto A a un punto B, o sea, la resistencia al fluir. Y eso obviamente es muy importante porque quiere decir que no está a favor de que el fluido pase a través de la tubería, ¿sí? De hecho, recuerdo una frase de un maestro cuando a mí me estaba dando, no transporte de fluidos, pero me dijo lo siguiente, y yo desde ese día pues dije, ok, sí, cierto, tiene razón. ¿En qué cuestión? Todo lo que esté arriba como numerador, ojo con eso, todo lo que esté arriba como numerador, en este caso de la fórmula del número de Reynolds, beneficia al número de Reynolds, beneficia al cálculo del número de Reynolds. Todo lo que esté abajo, que esté dividiendo, sí afecta de forma negativa al cálculo de la variable del número de Reynolds. Es decir, esto es algo positivo para el cálculo y esto es algo negativo. Y de hecho sí tiene razón, porque esto de la viscosidad es algo negativo, porque esta es una resistencia. Entonces quiere decir que entre más viscoso sea el fluido, ¿qué significa eso? Que va a oponer mayor resistencia al fluir y el que... ¿Vale? Al traslado, y eso entonces también me va a dificultar trasladarlo de un punto A a un punto B, ¿sí? Bueno, y quiere decir que eso lo haría más rápido o más lento. Más lento. Entonces, ¿cómo sería el número de Reynolds? Sería más pequeño, y eso sería más, en términos de tipo de fluido, sería más laminar. Es decir, entonces, la viscosidad es inversamente proporcional al número de Reynolds. Es decir, entre más pequeño sea el número de Reynolds, la viscosidad quiere decir que fue más alta, y viceversa. Cuando el número de Reynolds sea mucho mayor, quiere decir que la viscosidad fue más baja. Por eso entonces el efecto de la viscosidad en el cálculo del número de Reynolds es inversamente proporcionales. A mayor número de Reynolds quiere decir que tuve un valor menor en la viscosidad. A menor número de Reynolds
en este caso quiere decir que la viscosidad era más alta. Entonces, todo lo que esté dividiendo es inversamente proporcional. Todo lo que se esté multiplicando es directamente proporcional. Y eso yo me acuerdo muy bien porque nos lo dijo y yo dije, sí, cierto, tiene razón. Y comúnmente todo lo que se esté multiplicando en la parte del numerador beneficia al cálculo de la variable, que en este caso es el número de Reynolds. ¿Qué quiere decir? Que entre más grande sea la viscosidad y yo tengo una rapidez muy alta y el diámetro de la tubería, entonces el valor del número de Reynolds se acrecenta. ¿Sí? Y eso entonces impacta en que yo posiblemente tenga un flujo más turbulento. Entre más rápido, el fluido va a ser más turbulento. Eso es real. Posiblemente en el diámetro no es que impacte tanto que sea turbulento, pero quiere decir que entre más grande sea el diámetro, ¿qué va a pasar? Va a fluir más ¿qué? Más agua. Más agua. Y posiblemente eso me ayude a que tenga más turbulencia también. Entonces vean que a veces matemáticamente no le encontramos sentido y decimos, no, pues se tiene que multiplicar o se tiene que dividir. Pero vean el efecto que puede tener el que esté dividiendo o que esté multiplicando. Bueno, entonces la viscosidad tampoco la conozco. No conozco la viscosidad del agua, pero sí la puedo determinar a 303 Kelvin. Ahora la pregunta sería, ¿esto cómo lo determino? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo lo obtengo? A ver, ¿alguna idea? ¿Cuál? Esto, las propiedades De un apéndice. de una... De acuerdo al fluido y a la temperatura. Así es, tengo que buscar un apéndice donde me digan, hey, aquí es agua. Y después, una vez que ya encuentro el tipo de fluido, ¿con qué me baso? La temperatura. Con la temperatura. Y con la temperatura va a ser mi punto de lanza para determinar ¿qué? La densidad o la viscosidad. Ok, entonces... Ok, entonces prácticamente lo que debemos de hacer es buscar un apéndice o una tabla en un libro donde encontremos la información del agua, del fluido que estamos trabajando y buscarlo a cierta temperatura. Bueno, aquí posiblemente nos falta una fórmula. ¿Cuál de todas las fórmulas nos faltaría? La densidad y la viscosidad pues la vamos a obtener de tabla. Entonces prácticamente eso no hay problema, ya sabemos que va a ser de tabla. El diámetro pues ya no los da. Aquí el detalle sería entonces cómo determinar la velocidad. Y no la tenemos. Bueno, ahorita ahí escrita no la tenemos. Pero hay una fórmula, de hecho sí. Que es de aquí. Q es igual a A por V. ¿Y qué es eso? Le repito. Q, pues ya saben que es el gasto. Es igual al área transversal de la tubería por la velocidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de aquí yo voy a despejar velocidad. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría, Alan? Aquí lo único que me faltaría sería el despeje, porque ya le estoy pasando la fórmula. Aquí incluso lo voy a poner aquí otra vez, un poquito más bonito. Q es igual a A por V. Repito, Q es el flujo volumétrico, es igual al área por la velocidad. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo que qué necesito? Si ya repetí varias veces, Alan. A ver, entonces Felipe, usted que sí puso atención. ¿Cómo quedaría? Velocidad es igual a U al cuadrado entre el área. Ok, ahora, ahí ya tengo un poquito más para determinar la velocidad, pero me dice que para determinarla necesito el Q, que es el flujo volumétrico. ¿Cuento con el flujo volumétrico? Sí. Ok, pero me dice entre área. A ver, entonces, ¿no tengo el área o sí? Pero eso se calcula muy fácil. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo ¿Sí te puede calcular el área? ¿Por qué? Entonces, ¿el área de quién sería? ¿El área de qué?
Entonces yo determinaría el área como el área de un círculo, ¿no? Entonces, y ahora sí dice, pues es el área de un círculo porque es una tubería con un diámetro tal que prácticamente es un círculo. Y entonces, ¿cómo determino el área de un círculo? Que al final sería el área de la tubería, transversal de la tubería. Al cuadrado. No, al cuadrado. Hay otra fórmula, sí, pero hay otra fórmula en versión radio. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Pero también está otra versión, en función del diámetro. ¿Por qué no pongo el radio y por qué pongo en función del diámetro? Porque pues prácticamente ya conozco el diámetro. Entonces lo más lógico es que utilice pues la fórmula donde sí se maneja directamente el diámetro. Pero el otro también es correcto. Al cuadrado sobre 4. Bueno, entonces voy a iniciar para calcular el número de Reynolds, voy en orden. Entonces, en orden quiere decir que voy a determinar primero que la densidad. Después que voy a determinar la viscosidad, digo la velocidad. Y después voy a sustituir diámetro y por último voy a determinar la viscosidad. Entonces, inicio prácticamente con la densidad. Y aquí está. Dice que para determinar la densidad del agua a una temperatura de 303 Kelvin, yo voy a utilizar esta tabla A2-3, que dice densidad del agua líquida. ¿De dónde viene esa tablita? Viene de la tabla del libro de C.J. Jenkoplis, y donde nos dice que tenemos la temperatura en Kelvin, y podemos determinar gracias a eso la densidad. Hay otras tablas, no es la única, pero posiblemente yo la utilicé porque aquí se tiene la temperatura en Kelvin. Entonces posiblemente por eso dije, bueno, pues vamos a usar esta tablita porque la temperatura en la que nos referencia es en Kelvin y yo tengo en el problema en Kelvin. Entonces yo voy a determinar la densidad. ¿Cuál es lo más lógico? ¿En qué unidades voy a determinar la densidad? Pues puedo ser en gramos sobre centímetro cúbico o en kilogramos sobre metro cúbico. La sugerencia es que todo lo asocie al sistema internacional, porque este también sería un sistema CSG, creo que se llama. Y me voy más afín al sistema internacional, que es kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, yo necesito determinar la densidad a 303 Kelvin. Y yo observo aquí que sí tengo 298.15 y tengo 303.15. Pero no tengo 303 Kelvin cerrado, tengo 303.15 Kelvin. Entonces, tengo que interpolar. Antes de interpolar, pues quiero aclarar lo siguiente. ¿Qué observan con respecto a la densidad en función de la temperatura? ¿Qué observan? A ver, fíjense, hagan una visión. ¿Dónde? Va en caída. ¿Qué quiere decir eso? Que la densidad en función de la temperatura, ¿qué quiere decir? A ver, Felipe, otra vez. Disminuye. Entonces quiere decir que la densidad en función de la temperatura significa, bueno, de acuerdo a la tablita, es que a mayor temperatura, menor densidad. Entonces nuestra variable, ¿cómo está trabajando? ¿Inversa o directamente proporcional? La variable de temperatura. ¿Directa o inversamente proporcional? Así es, porque entre más sea la temperatura, menor será la densidad. Entonces, a mayor temperatura, menor densidad y viceversa. A menor temperatura, mayor será la densidad. Entonces ahí se tiene que es inversamente proporcional. Ahora bien, dice que a 303.15 Kelvin le corresponde una densidad de 995
0.68 kilogramos sobre metro cúbico. Pero yo no quiero a 303.15, yo quiero a 303 Kelvin. Entonces voy a interpolar y lo ideal sería tomar un valor más bajo. En este caso sería el valor de 298.15. Entonces voy a interpolar. Así que díganme cuánto vale de favor esa densidad. A ver, miren, la interpolación, recuerden, pues sacamos la pendiente me da de menos 0.28 kilogramos sobre metro cúbico por Kelvin, y ya sacando la densidad, pues nos da 995.722 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Mande? Ya estoy grabando. Bueno, entonces, de acuerdo a los cálculos, la densidad le tiene que dar 995.722 kilogramos sobre metro cúbico. Yo espero que les haya dado eso. Siguiente. A ver, jóvenes. Víctor y compañía. ¿Qué seguiría? ¿El cálculo de qué? De la velocidad. Víctor. El cálculo de la velocidad. Y ya dijimos que la velocidad lo vamos a obtener a partir de qué? Del flujo volumétrico y del área. Entonces, a ver. Aquí está, miren. Entonces, el siguiente punto en orden es determinar la velocidad. Despejamos, nos da esto, donde nos dice que hay que sustituir el caudal. Pero hay algo que tengo que considerar. Si yo me voy un poquito más arriba y recuerdo cuánto me salió la densidad, las unidades en que las tengo, en kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, esta unidad de medida, que es metros cúbicos, es el volumen. Lo tengo en metros cúbicos. Si yo asocio a la información que tengo del flujo volumétrico, ¿en qué lo tengo? En galones. Entonces, a mí, en particular, sí puedo calcular la velocidad en términos de galones sobre minutos, sí lo puedo hacer, pero también tengo que considerar la afinidad de la parte de las unidades, ¿sí? Entonces, me sirve un poco más tener la unidad de volumen en metros cúbicos. Por lo tanto, estos 10 galones por minuto los voy a pasar a metros cúbicos. Es decir, de galones lo paso a metros cúbicos. Y los minutos lo voy a pasar a segundos. Entonces, la conversión de 10 galones sobre minuto nos da, bueno, aunque aquí no tengamos la conversión completa, les tiene que dar 6.30902 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundos. Posiblemente ustedes digan, bueno, ¿y cómo es que llegó a ese resultado? ¿O qué factores de conversión utilizó? Bueno, vamos a buscar si tenemos aquí el factor de conversión. A ver, vamos a ver primero. Si lo tengo a la mano, es muy amigable y trae la parte de la información que requerimos. A ver, jóvenes, pongan atención, porque lo van a hacer ustedes y espero que lo corroboren ahorita. Es pasar los galones a metros cúbicos. Víctor, pasar los galones a metros cúbicos. ¿Cuál va a ser el factor de conversión? En esta tablita vamos a buscar la unidad de volumen. Aquí tengo área, tiempo, volumen. Aquí está. Y yo quiero galones a metros cúbicos. Aquí están. Galones. Aquí está. Es este. Un galón estadounidense es igual a 3.785 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. A ver, hagan la conversión y ténganlo ahí, porque todavía no lo vamos a aplicar porque hay que dividirlo, pero al menos hagan la conversión de esos 10 galones, nada más, pásenlos a metros cúbicos, por favor, y tengan el dato ahí, guardadito, nada más. Ok, el otro sería, a ver, hasta ahí, se trabó.
¿Lo pongo otra vez? Sí, dice la menos 3, ¿no? Un galón es igual a 3.785 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ok. El otro que también debo de considerar es la conversión de minutos a segundos, pero ahí ya es más sencillo. Un minuto tiene 60 segundos. Cuando yo obtenga la conversión de galones a metros cúbicos y la conversión de minutos a segundos, hagan el cálculo y vean cuánto les da. Por favor. Bueno, entonces, jóvenes, si les dio esto, a ver, chequen si les dio esto del flujo volumétrico, 6.30902 por 10 a la menos 4. Bueno, no está muy lejos. Metros cúbicos sobre segundos. Ok, para la velocidad entonces ya tengo el valor del flujo volumétrico en las unidades de medida pues correspondientes, que son metros cúbicos sobre segundo. El área comentamos que se va a manejar como el área de un círculo. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. O pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, que prácticamente pues, es lo mismo. Entonces, sustituimos el valor del diámetro, pero el diámetro, si no mal recuerdo, lo tenemos en pulgadas. Y yo lo voy a necesitar en metros, porque estoy asociando mis unidades todos al sistema internacional. Entonces, pulgadas está en el sistema inglés. Entonces, hay que hacer la conversión de pulgadas a metros. Aquí está, jóvenes. Sale, hagan la conversión. Emilio y compañía. Hagan la conversión, por favor. De 2.067 pulgadas, pásenlo, por favor, a metros. Para calcular en su momento el área, porque el diámetro no lo vamos a manejar en pulgadas, lo vamos a manejar en metros, para poder obtener el área en metros cuadrados, no en pulgadas cuadradas. Adelante. Bueno, les tiene que dar entonces, con lo que comentó Alan, pues nos tiene que dar 2.16475 o un aproximado por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces yo ya tengo el flujo volumétrico en metros cúbicos sobre segundo, ya tengo el área en metros cuadrados y ahora solo divido flujo entre área y me tiene que dar la velocidad en metros sobre segundos. ¿Cuánto le da, Alan? Usted que dice que ya lo estaba haciendo esta parte. Nada más hay que dividir. Corrobore. ¿No? ¿Se perdió? No, para la velocidad daban esto, ¿qué era? ¿Qué es? 10 galones, ¿no? No, aquí está, ya no va a ocupar los 10 galones, ya vamos a ocupar el flujo directo. Cuando hablábamos de los galones, hicimos la conversión a metros cúbicos. Hablamos de minutos, hicimos la conversión a segundos. Aquí tiene el flujo volumétrico ya con las unidades correspondientes, aquí. Entonces tiene que dividir esto entre esto y tiene que darle un aproximado de esto. Y eso vendría siendo la velocidad. Mire, una paleta. 0.29144. Ok. Y eso es la velocidad. Ok. Seguimos, jóvenes. ¿Qué seguiría para determinar el Reynolds? Jóvenes, ya tenemos densidad, ya tenemos velocidad, el diámetro ya lo tenemos. ¿Cuál sería el único cálculo que tendríamos que hacer del diámetro, aunque sí nos lo dan? ¿Cuál sería el cálculo que sí tendríamos que hacer? No, a ver, estoy en el diámetro. La pregunta es, yo ya tengo el diámetro, pero sí tengo que hacer un cálculo como tal. ¿Mande? Así es. El único, sí, ya lo hizo usted, pero el único cálculo que posiblemente yo le aplique es de pulgadas, lo pase a metros
Y ese sería el único cálculo. No lo hice, o sí lo hice. Déjenme ver acá abajo. Ah, sí lo tengo aquí. Le tiene que dar esto, jóvenes. Si le da esto, Alan. Esto. Alan. ¿Le dio esto? Sí. Ok. Y ya el último cálculo, ¿cuál seguiría? A ver, Felipe. Veo que está perdido. ¿Cuál sería el último cálculo? Calcular la velocidad ¿Y la viscosidad cómo la voy a calcular? Dijimos. con la tabla. Entonces voy a buscar otra tabla donde me maneje la información de la viscosidad del agua a diferentes temperaturas. En este caso, repito, pues es a 303. El rango que voy a trabajar para hacer el cálculo de la viscosidad del agua a 303 Kelvin es este. Este es el rango. Y este es el valor de la viscosidad. Así que determínenlo por favor, a ver cuánto les da. Me sale que es 0.8033. ¿80 qué? 33. ¿Dónde está? A ver, acá está. Pero, 0 punto. 80. Ah, ok, pero hay un error entonces aquí, que no consideré. Es por 10 a la menos 3, perdón. Ahí dice 10 a la 3. Sí, pero luego le explico por qué ellos dicen por 10 a la 3, pero es por 10 a la menos 3. Háganlo por favor, es por 10 a la menos 3, es decir, punto 80, 8360 por 10 a la menos 3. Pues bueno, igual el resultado sería entonces 0.8033 por 10 a la menos 3. Bueno, yo ya voy corriendo el punto. Ah, ok. Sí, ya. Unidades, ¿qué unidades maneja aquí? Pascales por segundo o kilogramos sobre metro por segundo. ¿Cuál sería más kilogramos, ¿verdad? Sí. Kilogramos sobre metro por segundo. Ok, entonces ya tengo la viscosidad. Y era el único dato que me faltaba. Y ya puedo calcular ¿qué? El número de Reynolds. Así que, a ver, calcúlenlo por favor. Por 1963. Ok, entonces, ya para terminar este problema, solo tendríamos que considerar, Alan, la sustitución de los valores de la densidad, de la velocidad, del diámetro, de la viscosidad, y le tienen que dar un aproximado de 18.964.563. Y dirían, bueno, ¿qué tipo de flujo es? Es turbulento porque por encima de los 4.000 ya es un flujo turbulento. Menos de 2.000 es un flujo laminar. Y entre 2.000 y 4.000 se le conoce como zona de transición. Entonces, menor a 2.000 es un flujo laminar. De 2.000 a 4.000 es la zona de transición. Y de 4.000 para arriba, pues ya son turbulentos. Entonces, el agua que está pasando a través de esta tubería, pues pasa con un flujo turbulento. Sale. Siguiente problema. Estoy grabando. El centro no está grabando como. ¿Está grabando bien? Sí. Sale. Siguiente problema. No, no dice que lo de acá. Ahí está.